cuando están enseñando a bolear también es carga. La carga es cualquier actividad física que produzca un gasto energético y por supuesto la modificación de la función orgánica para crear una habilidad. Se atiende a procedimientos, procesos y métodos y a principios. ¿Para qué? Para producir, primero que nada, la adaptación específica del deportista que va a prestar una actividad deportiva y luego va a tener un rendimiento en la competición. Fíjense que se oye mucho hablar de nivel deportivo, nivel de rendimiento, pero hay otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que es el nivel competitivo. Todos sumados dan lugar a una formación deportiva o una preparación deportiva. ¿Dónde actúa el entrenador? En la parte físico-motriz, ¿cómo? Desarrollando las cualidades físicas, todas las que conocemos, la fuerza, la resistencia cardiovascular, la fuerza y la resistencia muscular, la flexibilidad, la potencia, etc. Y con los contenidos técnico-tácticos, que es aquellos que producen el nivel técnico del individuo y luego cómo lo aplican, que es la parte táctica. Recuerden, enseñamos una postura, pero sabemos lo que tiene que saber el atleta en qué momento adopta esa postura. Enseñamos un voleo y la altura, distancia va a estar en correspondencia con la respuesta del contrario. Entonces, esa parte táctica también se enseña. En lo psicosocial, el entrenador, no el psicólogo es un complemento. El entrenador es el primer psicólogo que tiene el deportista desde que se inicia en un deporte X, en este caso en el voleibol. Trabaja todas las cualidades psicológicas, conocimientos y posibilidades que tengo yo como deportista, se lo empieza a enseñar el mismo entrenador. Las características volitivas, le da la responsabilidad, el autocontrol, la autovaloración, la autoestima, lo comienza a hacer el entrenador de base, el primero que comienza con ellos. También le enseña valores educativos. La práctica, pero la buena práctica, va desarrollando la habilidad docente, educativa, pedagógica del entrenador. Y a veces, a través del ensayo-error, se van logrando buenos resultados, que cuando tú le complementas una buena preparación, mejora los resultados. No se puede hacer entrenamiento si no conocemos una serie de principios, leyes, lineamientos que tiene el entrenamiento deportivo. De lo contrario, se ocurre algo, una dicotomía que continuamente vemos en el ámbito del entrenamiento, una dicotomía. No estamos entrenando a un ser humano y a un ser psicosocial. No, estamos entrenando a un ser humano que también es psicosocial. No podemos hacer una dualidad de eso. Por eso debemos trabajar con estos principios. Por ejemplo, el principio de la sobrecarga es un principio básico del entrenamiento que se refleja en el tipo de entrenamiento y de carga que le demos a nuestros atletas. Entiendan algo, un niño no es un adulto en miniatura. Un niño es un organismo en desarrollo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que las cargas que reciben los adultos, los juveniles, no son las mismas que las de los niños. Todas son diferentes. E inclusive en el alto rendimiento, la carga que recibe el novato, el joven veterano y el veterano también son diferentes. A veces queremos que todo el mundo haga el mismo ejercicio con el mismo peso y con la misma distancia. Son cosas diferentes, lo vamos a ver aquí con más continuidad. A veces tenemos la posibilidad de entrenamiento, pero vamos a un entrenamiento tan suave que no produce ningún umbral de excitación y los estímulos son inferiores al umbral que tiene cada uno. Conclusión, no sirvió para nada el entrenamiento. Pero puede darse el caso también que tengas el umbral, pero entrenes hoy, que es de jueves, y el próximo entrenamiento es el lunes. No sirvió para nada, porque se perdió el efecto de acumulación. Si queremos tener el resultado, por lo menos tienen que tener 3 días a la semana, aunque sea días intermedios. Y por lo tanto, se puede dar ese efecto que sí nos conviene, que es el efecto óptimo. El segundo efecto
es el efecto de entrenamiento, de la carga de entrenamiento cuyos estímulos llegan al umbral. Un individuo tiene la capacidad de recorrer, hacer 4 tramos de 400 metros, crea el umbral, pero no damos el quinto tramo, que es el que va a superar el umbral. Conclusión, en ese momento se produce adaptación, pero en 3 días la adaptación se pierde, porque no creó un efecto acumulativo. Y el efecto óptimo, que son estímulos fuertes por encima del umbral, que por lo general son los que garantizan el incremento del nivel de entrenamiento de los deportistas. Hay algunos, y que muchos de los presentes en algún momento lo sufrió, que eran esas cargas por encima del umbral que llevaban a una sobrecarga y que posteriormente, primero una sobrefatiga y después una sobrecarga. Yo he visto muchos entrenadores que el muchachito se equivoca y lo pone a la puerta a correr. Pasan un muchachito de 10 años corriendo 12 minutos continuos, un TDQ casi, que es para mayor. Al otro día se presenta una leucocitosis miogénica y aparece una enfermedad, como es lógico, ese niño no tiene defensa para responder. Porque cuando los trabajos aeróbicos son de larga duración en niños menores de 14 años, se produce leucocitosis miogénica. Y la leucocitosis no es nada más que la ruptura de glóbulos blancos por la contracción muscular. Entonces, ese umbral de excitación estuvo por encima de la carga, produciendo un estímulo perjudicial. Algunos que lo han visto eso, ¿no es verdad? Yo estoy seguro, porque yo lo he visto también. Yo fui a supervisar un entrenamiento de un equipo de color azul que acaba de ganar la corona de su academia de los niños. Y comenzó el calentamiento consistió en los niños dando vueltas al terreno. Yo empecé a cronometrar y cuando habían 5 niños que estaban mal ya, que no podían, uno de los instructores le dijo, esto se apretó, aquel fue que no comió. Yo le llamé y le dije, el que tiene que comer eres tú. Como es lógico, cuando empiecen a trabajar la técnica no van a poder, porque el sistema nervioso va a estar cansado, están agotados los niños, y tú le pusiste a trabajar un trabajo por encima de sus posibilidades, porque los niños que tuvieron ese proceso eran menores de 9 años, era peor todavía. Por eso tenemos que tener en cuenta todos esos procesos. De ahí que conocer los umbrales de las cargas es fundamental en el entrenamiento deportivo. ¿Qué tipo de carga según las características de las edades? El segundo principio es un principio de progresión de la carga. Muchos de los que estamos aquí presentes, en un momento determinado, hemos caminado, o hemos ido al gimnasio, o hemos corrido. Y a veces, habían entrenadores o instructores que nos decían, comencemos hoy caminando 1 cuadra, mañana 2 cuadras, pasado 3 cuadras. Y ese incremento es un incremento no motómico, que es como este, que es lineal, hacia arriba. De pronto, cuando se acabaron las cuadras, ¿cuánto va a caminar? Se acabaron, porque tú vas subiendo 1 cuadra cada día, se acabaron. Y llega un momento en que el organismo se adapta o llega a su nivel de adaptación y luego lo que viene es un bajón continuo. Como el método de pirámide en las pesas, lo que hacen pesas, van comenzando con un peso, van aumentando continuamente y llega un momento en que si quieres aumentar volumen muscular no aumenta, porque estás trabajando hipertrofia miofibrilar, cuando pasas el 90% de tu IR máximo. Estás trabajando hipertrofia miofibrilar y no aumenta la masa muscular. Aumenta la fuerza pero no la masa muscular. Aumenta la fuerza pero disminuye la velocidad del movimiento. Precisamente porque estás haciendo un método de pirámide invertida, por ejemplo, y pirámide normal, que está en correspondencia con lo que quiere el entrenador. Por eso, este entrenamiento lobotómico fue poco a poco perdiendo su nivel de adaptación, porque es muy aplicable. Es un entrenamiento en bloque para alto rendimiento, pero no para niños, ni para escolares ni para juveniles. Por eso surge un entrenamiento llamado ondulatorio, donde se da una progresión de las cargas de manera hasta cierto punto ligeramente escalonada, pero no escalonada, sino ondulatoria. Subo la carga, te recupera, sube la carga, te recupera, creando un efecto que se llama supercompensación, que fue descubierto por un señor llamado Cheney en el siglo XIX, y a partir de ese descubrimiento biológico cambió toda la concepción del entrenamiento. Por eso, como ven aquí, fíjense,
Este es un entrenamiento dividido en 3 ciclos, donde sube la carga, llega a un máximo nivel de carga y luego ¿qué hace? Baja. Vuelve a comenzar, sube, baja. Sube, baja. Y como pueden ver, el nivel va subiendo. Muy aplicable al entrenamiento de base, creando un sistema de acumulación. Continuamos con los principios y hablamos del principio de variedad. Este lo voy a explicar muy sencillo porque es muy aplicable a la vida cotidiana. Si le dan arroz y habichuelas todos los días, ¿qué ocurre? Se aburren. Los hombres que están aquí, si siempre en la misma posición, ¿qué ocurre? Hablando, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la posición de entrenamiento. No me malinterpreten. Se aburren. Hay que cambiar de vez en cuando la posición del entrenamiento porque figúrate, si yo lo que hago es volear contra una pared continuamente, llega un momento que se aburre. Y el niño o el joven tiene algunos problemas de concentración de la atención. Yo puedo hacer un trabajo de voleo, primero estático, después desplazándome, después lanzando y girando, y estoy haciendo también un desarrollo de orientación espacio-temporal, pero mentira, el objetivo es el voleo. Y el niño se cree que está haciendo otra cosa diferente. Lo pongo a volear a la pared, de espalda a la pared, de lado a la pared, sigo con la pared, él cree que está haciendo algo diferente, pero mentira, el voleo. Entonces, el propósito fundamental de la variedad es no crear esa monotonía, entre otras cosas, porque entonces la carga se hace más variada, porque trabajan otros grupos musculares, pero también el niño se ve más motivado. Hacer lo mismo continuamente no es fácil. La educación física es preponderante. Entiéndanlo, el término educación física no desde el punto de vista escolar, sino desde el punto de educar al cuerpo. De educar al cuerpo. Era preponderante para lograr todas esas cosas. Y van a ver una lámina donde se explica esto con mucho más facilidad. ¿En qué se basó en esa educación física? En crear una variedad de movimientos que hacía que las voleibolistas dominicanas fueran adquiriendo mayor dimensión en capacidades coordinativas. Ritmo, adaptación, reacción y todas esas cosas. Yo considero que uno de los elementos más importantes de cualquier entrenador de base es conocerlos, para que haya variedad en su entrenamiento. No olviden nunca eso. Posteriormente vino un científico como Platonov, que hizo mucho énfasis en el principio de la optimización entre carga y recuperación. En algunos libros le llaman relación trabajo-descanso. A partir de la ley de Shacklet, que es la llamada supercompensación, se plantea estos 4 escenarios. Un primer escenario, imagínense que esto es un sustrato determinado, vamos a suponer que es el aumento de la fuerza muscular. Cuando se realizan ejercicios de fuerza o de cualquier tipo de trabajo, todo el sistema energético se gasta y llega hasta aquí abajo. Si esa persona que hizo ejercicio tiene una buena recuperación y alimentación, posteriormente cuando llega al nivel de supercompensación se le aplica una carga y así continuamente. Trabaja, descansa, se le aplica una carga, trabaja, descansa, se le aplica una carga. ¿Qué ocurre con el nivel de esa capacidad? Sin embargo, si esa persona trabaja y no logra el descanso suficiente, trabaja y no logra el descanso suficiente por alimentación adecuada, trabaja y no lo logra, ¿qué ocurre con el nivel? Baja. Este es el principio para aumentar masa muscular, este es el principio para bajar de peso, que muchos lo hacen. Lo único malo es que cuando yo lo hago en base a dietas continuas, esfuerzo sobre esfuerzo, después que ocurre, miren esto, aumenta el triple de lo que bajaste. Lo que hacen dieta. Fíjense que todo que hace dieta y se empieza a quitar comida y todo eso, después aumenta el doble y el triple. Es el efecto de supercompensación acumulada. Entonces, conociendo esto, por ejemplo, hago un trabajo de velocidad hoy. ¿Qué va a pasar con los sustratos de velocidad? Que lo voy a decir en nombre sencillo. Uno se llama fosfato creatina, para no se exprima el cerebro con eso, y el otro se llama
adenosín trifosfato. Son los que nos garantiza la velocidad. Bajan continuamente. Si a las aproximadamente 72 horas, no me han dicho, esta se recupera entre 24 y 48 horas. Si aquí, entre las 24 y 48 horas, yo no hago de nuevo ejercicio de velocidad, baja. Vuelve al nivel normal y entonces aparece esto que se le llama supercompensación nula. Es decir, que estoy haciendo ejercicio, pero no están teniendo ningún efecto. Eso ha pasado mucho, y entonces le echamos la culpa a los atletas y la culpa es del entrenador. Como también ha pasado que le he dado mucha carga y después el atleta está cansado en la competencia, la culpa es del entrenador. En el año 90 ocurrió eso con muchos deportes en República Dominicana. En México terminaban los entrenamientos muertos. Cuando iban a competir estaban muertos, no habían recuperado. Y le echaban la culpa. Un mes después lograban su máximo nivel de entrenamiento. Felicidades porque llegaron a supercompensación. Muchos de ustedes se acuerdan que algunos entrenadores les decían, vamos a entrenar este mes y una semana antes de la competencia dejamos entrenar para recuperarnos. ¿Perdiste todo el efecto del entrenamiento? Porque una semana de pérdida de entrenamiento te baja el 10% de la velocidad y la fuerza. Pasa eso. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo se recuperan cada una de las capacidades para lograr esto. Este tipo de entrenamiento es aplicable para el alto rendimiento, no para el entrenamiento de base. Porque el organismo del niño, como dije, o del joven, es un proceso de desarrollo. En el alto rendimiento, el deporte que se entrenan en bloque sí es aplicable, pero no para el alto rendimiento. Este sí es aplicable para cualquiera de los niveles. ¿Alguna duda por aquí? ¿No hay duda hasta ahí, no? O no entienden nada o entienden todo. De la misma forma en que logramos las cosas, también se pierden. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con un componente genético todo. Aquí todos tenemos la posibilidad, si hacemos un test, por ejemplo, determinado, de determinar quién tiene mayor potencia para las piernas, quién tiene mayor potencia para los brazos, y todas las personas tenemos una predisposición genética que se desarrolla o no con algo que se llama norma de reacción en genética. Es decir, el medio ambiente nos da la posibilidad de desarrollar esa capacidad. Puede ser que el hijo de él tenga la posibilidad de desarrollar mucha masa muscular y ponerse fuerte, hacer fisiculturismo, pero tuvo una mala alimentación en los inicios de su desarrollo. Tuvo un problema de biberón, no de cuchara. Ya el efecto de la norma de reacción disminuye, porque hay una serie de componentes que se desarrollan en los primeros 7 años de vida. Pero vamos a decir lo contrario, porque él es un hombre que trabaja y produce, y le consigue la leche y todo lo demás a la esposa, a su hijo y al otro hijo. Se logra que el niño reciba todo, pero no practica deporte. No lo va a desarrollar porque no hay una norma de reacción. Entonces, esa persona que tiene la predisposición puede desarrollar todas esas capacidades. Los que no la tienen y entrenan pueden desarrollar también esas capacidades, pero todas son reversibles. ¿A qué le llamamos reversibilidad? Que se van perdiendo si no se mantienen. Veamos en este ejemplo. Por ejemplo, fíjense, aquí dice que la pérdida de acondicionamiento requerirá de 30 a 45 días de entrenamiento para volver a su nivel inicial. Por ejemplo, aquí están descansando en la cama porque tuvo una lesión y bajó su nivel de consumo máximo de oxígeno. Para volver a lograr ese nivel de consumo máximo de oxígeno, miren todo el tiempo que tiene que entrenar ese atleta para recuperar ese nivel de consumo de oxígeno. Lo de arriba, el color azul masculino, el color rojo femenino. Esa es una situación que se da. Entiendan algo, la falsa teoría de que si yo pierdo una semana, la recupero en la otra semana, eso es mentira. El entrenamiento es acumulativo. Y lo que tú perdiste, lo perdiste. Para recuperarlo tienes que darle más tiempo. Y si te subes por encima de tus posibilidades, puedes llegar a sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento, la sobrefatiga primero y el sobreentrenamiento después, puede convertirse en un síndrome negativo para la salud. Negativo, muy negativo para la salud.
En este caso, miren los niveles de fuerza de 3 atletas diferentes. Fíjense cómo subieron durante el entrenamiento. Subieron. Después de 10 días, pues van por aquí. A los 30 días, mira por dónde va ese año. Considerablemente. ¿Qué quiere decir? Lo más difícil de lograr en un atleta es la fuerza y la velocidad, que es lo que más fácil se pierde. Ahora bien, si tienes un proceso de sobreentrenamiento, es inverso. Se pierde primero la resistencia y luego la velocidad y la fuerza. Si es desentrenamiento, se pierde primero en ese orden fuerza, velocidad y después resistencia. Es una forma de determinar cuando hay sobreentrenamiento en los atletas, además que hay muchas más. Entonces, la reversibilidad está sujeta a que le demos continuidad al entrenamiento. Si hoy usted tiene entrenamiento y no entrena más hasta el jueves de la próxima semana, usted no ha hecho nada, porque no hay efecto acumulativo. Si usted entrena durante una semana para competir la otra semana de arriba, durante la otra semana no hace nada, pierde muchas cualidades. No quiere decir que tengo que hacer el mismo entrenamiento, pero tengo que mantener activo el organismo para seguir activando todos los sistemas funcionales, sobre todo en cuanto a cargas parecidas a la que va a competir. El principio de la periodización es sobre algo que vamos a estar hablando bien claro hoy. Por lo general, muchos de los presentes le avisan la semana que viene de la competencia. No hay tiempo de periodizar. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer todo entrenador? Saber cuándo son las competencias que van a haber en el año. Porque el organismo nuestro tiene la característica de sufrir variaciones de la capacidad de trabajo. Las mujeres tienen la menstruación, nosotros tenemos una menstruación también, pero no con sangre. Tenemos una menstruación en la capacidad de trabajo. Hay momentos que los hombres, por ejemplo, notan que la barba le crece más rápido. ¿No le ha pasado eso a alguno? Eso está relacionado con que en esa fase estamos liberando mayor cantidad de testosterona. Por lo tanto, el nivel de testosterona incrementa el crecimiento del vello facial, pero también incrementa los deseos sexuales, porque hay más testosterona en sangre. En el caso de la mujer, lo que se produce es la liberación de todas las hormonas femeninas, se crea un endometrio, si cuando ese endometrio no recibe el óvulo, el endometrio se rompe y viene la menstruación. En el caso nuestro se manifiesta en el aumento por la capacidad de producción de espermatozoides. Por eso, en épocas de los Borgia, por ejemplo, se tenía en cuenta un acto que todos hemos vivido y lo hemos disfrutado, los hombres lobos, la licantropía. La licantropía surgió por el hecho que había hombres, desde el punto de vista científico, ¿no? Que había hombres que durante época de luna llena le aumentaba el crecimiento del vello facial, y ahí surgió de que se convertían en hombres lobos, muy relacionado con eso. Y también se hizo un experimento, fue un relato que se cuenta de dos personas en la época de los Borgia, donde había mucha proliferación de los envenenamientos, que dos personas hicieron una apuesta en una taberna, en tomarse un veneno. Los dos se la tomaron, uno murió y el otro, aunque le dolió el estómago, se retorció, siguió viviendo. ¿Qué pasó? Que el que siguió viviendo era sereno y el otro tenía una vida normal. La capacidad de trabajo de nosotros cambia. El que trabaja por la noche tiene mayor capacidad de trabajo por la noche. El que trabaja por el día tiene mayor capacidad de trabajo por el día. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué pasa? Nos sentimos débiles. Empezamos a aumentar la capacidad de trabajo a partir de las 11 de la mañana. Ya sobre las 4 de la tarde comienza a bajar. Y eso mismo ocurre durante el año con el entrenamiento. Hay periodos de preparación donde se le da una gran cantidad de volumen, de técnica y de preparación física al deportista, y hay periodos competitivos donde se hace mucho modelaje parecido a lo que van a competir. Un juego de voleibol, ¿qué tiempo dura? 1 hora 20, 1 hora 15, máximo. Puede durar 1 hora 45, 50. ¿Qué sentido tiene cerca de la competencia entrenar 4 horas? ¿Ninguno? Es como en el baloncesto, que aquí hay gente que también entrena baloncesto.
Ustedes se han dado cuenta que en la NBA y en algunas ligas, cuando quedan 6 segundos, te hacen varias jugadas y le da tiempo para hacer la jugada. Aquí, cuando quedan 10 segundos, la tiran. Porque entrenamos cerca de la competencia como si tuviéramos la preparación general. ¿Qué tiempo tenemos para hacer ofensiva? 24 segundos. Entonces yo tengo que entrenar en set de 24 segundos. Ninguna jugada dura 2 minutos. Si no, no creas lo que se llama orientación temporal-espacial. Precisamente por eso cometemos esos errores. Hay que llevarlo al tiempo de competencia. Si usted en la competencia lo que va a hacer es correr, usted entrena cerca de la competencia, correr. Pero si va a boxear, ¿qué hace corriendo? No hay transferencia entre las capacidades de la carrera y las capacidades de la pelea. Son diferentes. Yo viví una experiencia con un atleta de esta región que significa mucho para mí por la amistad personal que tengo con Joan Guzmán. Yo venía pasando por el centro olímpico y él me para y me dijo, Tony, yo voy a hablar contigo. Iba a discutir su primer título mundial con Victoriano Damián Sosa, ¿se acuerdan? Y me dice, oye, me está saliendo mal el entrenamiento. Cada vez que voy al guanteo, me siento cansado. Y estoy entrenando bien, pero me siento cansado. Y digo, bien, ¿qué estás haciendo? No, yo todos los días corro 10 kilómetros y digo, ya, no hable más. ¿Tú vas a correr 10 kilómetros o vas a pelear 10 asaltos? Son dos cosas diferentes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es disminuir la cantidad de carreras porque tú no vas a correr y tú vas a hacer un trabajo que es mixto, sobre todo de carácter anaeróbico. Entonces, aumenta el número de asaltos de pelea y disminuye las carreras. ¿Cuánta gente sigue diciendo que los pitchers para lanzar duro tienen que correr? No hay transición de la cadena cinemática de las piernas y el lanzamiento. Yo tuve la suerte, yo digo que es una suerte para mí muy grande, de ser el coordinador o el chief coordinator, el coordinador de preparación física y rehabilitación de los Yankees de Nueva York. Y ahí no poníamos a ningún pitcher a correr tantos kilómetros. Hacían tramos de velocidad o tramos de intervalos, porque el lanzamiento es un esfuerzo anaeróbico y luego te recuperas. Un esfuerzo anaeróbico y luego te recuperas. Y todavía hay algunos que siguen metiendo la idea que tienen que correr kilómetros. Cuando tú corres muchos kilómetros, toda la región del periódico se va afectando y todas las articulaciones de carga, sobre todo cuando corren por superficies duras, se van afectando. No hay mucha gente que dice que cuando camina con spy, no camina con spy y se te duelen los riñones. Eso no tiene nada que ver con los riñones. Los riñones no están aquí, ¿ok? Los riñones están aquí arriba. Lo que se daña ahí es el cuadrado lumbar, un músculo que tiene que ver mucho con la flexión y extensión del tronco, sobre todo con doblar y enderezar la espalda. Ese músculo que lo que se daña con eso. O no, tiene que hacer mucha pesa de hombro. El hombro, cuando hace ejercicio de pesa, elevando, no influye en la velocidad. Porque este músculo que se trabaja ahí, que es el deltoide, es un músculo estructural, no un músculo de rotación. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a cambiarlas. Y cambiar la idea de lo que estamos diciendo. Y en ese mismo sentido, es que durante la preparación, damos mucha carga, mucha enseñanza técnica, y en el periodo competitivo lo que tratamos de hacer lo que el atleta fijó. En el voleibol, si tenemos un atleta que ataca bien por la diagonal, ataca bien haciendo la jugada corrida, yo especializo el trabajo de ese atleta durante ese proceso. No vengas a inventarme que si el hombre no fijó un ataque zaguero, ponemos a atacar zaguero durante la competencia, porque no lo fijó. Y tú vas a poner a entrenar al zaguero en medio de la competencia, ni va a fijar lo que hizo bien, ni va a fijar lo que no ha hecho bien. Por eso se da esas oscilaciones. 2 ciclos, volumen alto, intensidad baja que va ascendiendo. Cerca de la competencia, bajo el volumen y soy más intenso en los entrenamientos. Se recupera y hago lo mismo. Eso es lo que llamamos periodización. Nos quedan 3 principios. El principio de la individualidad. Como dije, una de las cosas que yo vi en principio es que a veces vamos a hacer pesa. Él y ella trabajaban con la misma pesa. Y lo que para él era fuerza rápida, quizás para él era desarrollo muscular y para ella era fuerza marcial. Porque todo el mundo no tenemos la misma fuerza. Cada individuo tiene sus propias particularidades. ¿Cuántas veces hemos visto, entrenando para mejorar la velocidad, engancharle atrás a un niño una goma?
¿Y quién sabe cuál es el peso de esa goma? Y entonces, el que está más gordito se agarra la goma fácil, pero él posiblemente pase más trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto a la gente subiendo loma? No es malo para fuerza rápida, pero no es bueno para aumentar la velocidad. Si después yo no hago lo contrario, se le llama eso influencia conjugada o influencia variable. ¿Por qué? Porque si nada más estoy subiendo loma, mis músculos se adaptan a la velocidad de la loma. Entonces, yo debo subir la loma, correr en el llano y correr inclinado. Ahora, hay un problema con la loma. Cuando el nivel de inclinación es más de 30 grados, lo que hace es acortar la distancia del paso. Y cuando el nivel de inclinación es menor de 30 grados, mayor de 30 grados, para bajar, acaba con los ligamentos cruzados. Porque con la articulación de carga tú lo que haces es frenar. Y la rodilla se mueve para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y los ligamentos cruzados empiezan a distenderse. Hay mucha gente que está lastimado por estar subiendo y bajando gradas. Porque la grada es buena subirla, lo peligroso es bajarla. Cuando tú bajas, el pie choca. ¿Y qué hace el hueso? Choca contra hueso. Acaba con los meniscos. Pero hay mucha gente que le gusta sub, baja. Y acaba con los meniscos los muchachos, aparece una tendinitis pateral. No, eso es que está apretado, eso es que te falta fuerza, no, te lo está reventando. Pero todo eso lleva su particularidad. Veamos una cosa. Miren, entre el nivel mayor de aprendizaje motor de manera global, no quiere decir que haya niños que aprendan de una forma más rápida que otra. Porque hay niños que tú los encuentras y tú dices, esto es una cosa increíble. Pero el nivel de aprendizaje motor en un niño se da con mayor nivel fundamentalmente entre los 10 y los 12 años. Si ven la curva de incremento, el aprendizaje motor se incrementa ahí. Por eso, los currículums de educación física no se hacen al azar. Fíjense que en el currículum hasta los 9 años no dan deporte. Dan trabajo psicomotriz, gimnasia, recreación y otras cosas. No dan deporte. Precisamente porque el aprendizaje motor comienza con mayor nivel de incremento a partir de los 9, 10 años en lo adelante. En el currículum, en el segundo ciclo del nivel primario comienza el deporte para mejorar ese proceso. Entre los periodos de edad entre 13 y 14 años se da algo que se llama en la psicología evolutiva periodo crítico postular. ¿Por qué? Porque comienza el desarrollo tanto de hembra como varón y en ese proceso se dan como una meseta en el aprendizaje de las actividades motrices. Entre otras cosas por los intereses también del niño. Ya ahí el adolescente, la hembra tiene otros intereses, exhibirse, el varón lo que quiere es ir arriba a todo lo que le pase por el lado y entonces ya no están tan centrados en el aprendizaje motor por pensar en algo. Lo mismo ocurre con la velocidad de reacción a los estímulos acústicos y visuales. Miren qué alta es esa velocidad de reacción en estas edades, entre los 7 y los 11 años, y vuelve a bajar durante el periodo crítico postular. Algo que le pasaba al equipo de voleibol, porque estamos en voleibol. Ustedes no se fijaron que las que tenían un poquito más de edad, la primera generación, hacían un bloqueo, la bola les quedaba arriba y ellas se quedaban perdidas. No se fijaron en esos tiempos que pasaba mucho, y tú que eres uno de los más experimentados. Le pasaba eso a Yudelka, le pasaba eso a Nurisaria, le pasaban a varias, porque ellos no trabajaron tanta rapidez de reacción en la educación física durante las edades primarias. Empezaron a trabajar en rapidez de reacción ya con edades por encima de los 17 años, por lo tanto, el que desarrolló la primera etapa y luego desarrolla la segunda, llega hasta aquí arriba. El que no desarrolló la primera y solamente desarrolló la segunda, llegó hasta aquí. Por eso, el señor Francisco Julián Cruz enfatizó tanto en ese trabajo de educación física en las categorías menores. Porque esa es una etapa preponderante para lograr el incremento de la velocidad de reacción a estímulos acústicos y visuales. La orientación en el espacio se trabaja desde edades tempranas. No lo sentamos mal, pero aquí hay un problema grande de orientación especial. Una dirección. No, tú coges por aquí y allá dobla. ¿Pero qué significa allá? ¿Para la derecha o para la izquierda? A tu mano. ¿Y cuál es tu mano? Porque yo soy derecho, puedo ser izquierdo. ¿Cuál es mi mano? Entonces, eso es un problema que se trabaja en la escuela. De orientación espacial es igual que el esquema corporal.
El esquema corporal, que es la representación visual que tiene el niño sobre su organismo, se trabaja en la escuela, pero yo estoy seguro que muchos se pierden. Por ejemplo, todo el mundo aquí pensaba que los niños están aquí abajo. Una pregunta, pónganse la mano en la aorta todos, pónganse la mano en la aorta, en la aorta, en la aorta, en la aorta. Han muerto todos. Primero, no es vena, es una arteria. Segundo, la aorta no sube aquí a nada. La arteria aorta sale de aquí abajo, del ventrículo, y dobla aquí. No sube arriba a nada. Y se convierte en algo que se llama tronco brachiocefálico. Aquí lo que suba son las carótidas y las faciales, y bajan las yugulares. Entonces, por aquí no hay aorta. Entonces, tenemos un problema de la escuela. Es como todo el mundo. El estómago está aquí, ¿no verdad? Pues no, el estómago no está ahí. Aquí está el cardio, el estómago está aquí al lado. Es hacia la izquierda. Y así, hay mucha gente que no encuentra muchas partes del cuerpo. Por eso hay hombres que no encuentran el clítoris, porque no saben dónde está. De verdad que sí, pasa eso. Hay muchas cosas que tenemos que seguir mejorando. Y no nos pongamos, son cosas parte de nuestro cuerpo que muchas veces debemos saberlo. Y eso ocurre también con la educación física. Y la orientación espacial, derecha, izquierda, al igual que la lateralidad, que es otra cosa. Lateralidad es saber cuál es el dominio de tu cuerpo. Orientación espacial es ubicarte en el espacio. Son dos cosas. Son cosas que trabajan en la escuela, que ahora se están trabajando un poquito porque se ha aumentado la cobertura de profesores de educación física. Pero a veces no se dan cuenta que el profesor de educación física es tan importante como un profesor de matemáticas. Porque el profesor de educación física interactúa sobre el campo biológico, sobre el desarrollo motriz, sobre el desarrollo intelectual y también sobre la parte psicosocial. Donde más interacciones se dan es en la educación física. El de matemáticas yo estoy por allá y el otro está por acá. Pero en educación física tenemos que interactuar. Y a veces el mismo profesor de educación física no se da el valor que se requiere. Eso tenemos que ir mejorándolo poco a poco, porque todos ustedes son pedagogos también. Algunos con títulos y otros sin títulos, pero confío mucho en los que no tienen título y son capaces de hacer las cosas bien. Más que el que tiene el título y solamente vive el título. ¿Okay? Entonces, lo otro, el ritmo. Los niños aprenden a bailar temprano. Si se aprende de edad temprana, se aprende a bailar. Por eso cuando alguna gente no tiene mucha coordinación, le dicen no lo bailaron cuando niño. El equilibrio se va desarrollando con la edad. Recuerden que el niño en la primera etapa de vida tiene el centro de masa muy alto, al igual que el centro de gravedad. Por eso se cae muy fácil. Luego se va desarrollando y se va manteniendo. La resistencia tiene una característica. Está muy relacionada con la maduración cardiovascular y respiratoria. Y también sanguínea. En las primeras etapas de vida, fíjense que ahí no se ve una carga grande de trabajo de resistencia que comienza a aumentar y fíjense que a medida que aumenta la edad se incrementa. Los maratonistas no son atletas jóvenes, son atletas generalmente que pasan los 27 años. ¿Por qué? Porque ya se logró una mayor maduración de esos sistemas. Por lo tanto, ahí se ve la individualidad. Al igual que la fuerza, la velocidad y la resistencia, la fuerza y la velocidad tienen esas propias características. Depende mucho de la maduración del organismo. La única capacidad que tiene un desarrollo inverso es la flexibilidad. Nacemos con mucha flexibilidad y si no la entrenamos se pierde. Yo antes cuando competía, 2 movimientos y me abría. Ahora tengo que meterme como 4 horas calentando a ver si por lo menos puedo abrir los pies. Y después tengo un dolor en la espalda también. Porque se va perdiendo. Uno lo va perdiendo poco a poco. Y esas capacidades, todos los que estamos aquí, las tenemos diferentes. Unos tienen más y otros tienen menos. Por eso en el entrenamiento tenemos que saber eso. Al igual que la proyección de la talla. Es algo que se puede hacer en edades tempranas. Tú puedes hacer una serie de mediciones que te proyectan la talla del individuo. Pero todo el mundo no va a crecer igual. El cuento aquel de que el que hace pesa no crece, eso es mentira. Lo que pasa que el deporte de alto rendimiento es un proceso de selección natural. Y generalmente los que tienen las palancas más cortas en movimiento rápido lo hacen con mayor facilidad. Esa es una situación muy clara. Lo que sí afecta el desarrollo y el crecimiento son las cargas mal orientadas. ¿Cuántas veces ustedes han visto niños
que están practicando un deporte y practican y se mantienen chiquitos, normales. Dejan de practicar el deporte y hacen así. Se crecen hacia arriba y también hacia el lado. Se ponen grandísimos. Se pasa mucho eso. Y está relacionado con un aspecto hormonal. Todos nosotros en una etapa de la vida tenemos liberación de una hormona que se llama somatotropina, que se libera en el cráneo, en una glándula chiquitica que se llama hipófisis. Y otra hormona que se libera en el hígado que se llama somatomedina, que permite el crecimiento de los huesos. Y otra hormona que se libera en la tiroides, que se llama tiroxina, que ustedes han oído hablar mucho de ella. Esas hormonas, en el proceso de crecimiento, generalmente tienen su mayor liberación, las dos somas, en horarios nocturnos, durante el sueño. Por eso los niños cuando duermen, liberan grandes cantidades de hormonas y viene la velocidad de crecimiento. Pero si el niño recibe mucha carga física, la hormona, en vez de utilizarse para el crecimiento celular, se utiliza para recuperarse. No la utiliza para crecer, sino para recuperarse. Por eso cuando dejan de entrenar, que no tienen carga física, que no tienen que recuperar, entonces viene el efecto de supercompensación acumulada y viene el crecimiento, se explota de grandes y esas cosas. Por eso hay que tener en cuenta muy, pero muy en claro cómo le damos las cargas a los niños, porque de lo contrario podemos llegar a ese efecto. Y eso es bueno que ya como entrenadores lo sepamos visualizar. El principio de la especificidad también tiene sus características y lo hemos venido hablando de manera diferente. Es lo mismo el entrenamiento específico de un voleibolista que de un pelotero. Y nos encontramos muchos preparadores físicos que le dan el mismo entrenamiento a los peloteros que a los voleibolistas. El desarrollo físico de un voleibolista difiere mucho del desarrollo físico de un pesista. Aunque hay ejercicios de las pesas que son aplicables al voleibol. Pero no quiere decir que voy a especificar la carga solamente con ejercicios de arranque y envión. Porque él no va a hacer arranque y envión durante la carga. Hay una teoría muy discutible con respecto a lo que es la sentadilla de los voleibolistas. Muchos entrenadores dicen que no se hace sentadilla profunda. Pero ustedes, porque se daña la rodilla, ¿ustedes se han fijado algo? ¿Cuándo ustedes han visto un pesista con lesiones en la rodilla? Casi no se lesionan. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Sentadilla profunda. Ahora bien, analicemos algo. ¿El voleibolista tiene que hacer sentadilla profunda durante la preparación? Sí, durante sus fases de preparación inicial. Pero después, los saltos que más hace el voleibolista ¿de dónde parte? De un ángulo no de 90, sino de 120 grados. Entonces, cerca de la competencia, a la medida que vaya adquiriendo experiencia el deportista, yo voy cambiando la preparación y voy cambiando la sentadilla. ¿Por qué? Porque la parte específica de él es el salto. Inclusive, en el alto rendimiento hay entrenadores que el día antes de la competencia no saltan. No trabajan ningún tipo de salto. Por el simple hecho de crear el efecto de supercompensación que vimos ahorita. Trabajé durante estos días, recupero, trabajo voleo, desplazamiento, pero no salto. Porque el salto lleva dos componentes que se le llaman pliométricos, que es acortamiento y alargamiento a mucha intensidad. Hay entrenadores que no utilizan las pesas, que utilizan el entrenamiento pliométrico para aumentar el salto, y también es aceptado. Lo malo del entrenamiento pliométrico es que tú tienes que hacerlo en superficies que amortiguen la caída, para evitar que las articulaciones de carga sufran. El pliométrico lo que lo objetivo es que tú puedas acortar y alargar rápido. Tiene dos fases, la fase concéntrica que es acercamiento de la articulación y la céntrica que es estiramiento. Tú puedes comenzar a trabajarlo en la piscina, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que el tiempo de apoyo tiene que ser mínimo. Si yo quiero hacer pliométrico concéntrico y hago esto, está bien. Pero si quiero hacer excéntrico y hago esto, está mal. Con excéntrico sería esto. No puedo demorar más abajo para buscar la parte explosiva.